¿Y si lo que creías eran simples leyendas inventadas por los antiguos griegos, en realidad fueran fragmentos de verdades ocultas sobre nuestra propia humanidad? Bienvenidos a Facto Snacks, tu canal de factos y curiosidades tendencias. Comencemos. La mitología griega no solo es un conjunto de cuentos. Es un espejo de cómo los pueblos antiguos intentaban comprender lo incomprensible, el origen del mundo, la naturaleza del poder, el destino y hasta los límites de la moral. Y lo más inquietante es que muchos de esos relatos parecen tener ecos en la vida real, incluso hoy. Antes de que pienses que los mitos son solo entretenimiento, te comparto un dato impactante: más del 70% de la literatura y el arte de Occidente tiene raíces directas en la mitología griega. Es decir, aún sin saberlo, nuestra forma de contar historias, nuestros héroes y hasta nuestras ideas sobre los dioses, siguen siendo influencia de esos relatos milenarios. Ahora, acompáñame a descubrir 10 datos sorprendentes sobre la mitología griega, sus dioses y héroes, que no solo te harán dudar si todo fue ficción, sino que podrían cambiar para siempre la manera en que los ves. Dato número 1. Los dioses eran más humanos de lo que crees. Los dioses griegos no eran perfectos ni seres intocables como en otras religiones. Tenían celos, rencores, pasiones, amaban y odiaban, mentían y hasta se vengaban. Zeus, el rey de los dioses, era famoso por sus aventuras amorosas y por provocar conflictos tanto en el Olimpo como en la tierra. Esto hacía que los mortales se sintieran cercanos a ellos, pero también aterrados, porque la ira de un dios podía destruir familias, ciudades o naciones enteras. Este rasgo humano en lo divino no era casualidad, los griegos usaban estas historias para explicar los efectos de la humanidad misma. Al ver a sus dioses tan humanos, podían justificarse a sí mismos, entendiendo que la vida era caótica y que incluso lo sagrado estaba lleno de contradicciones. En otras palabras, los dioses eran un reflejo de nosotros, pero con poderes ilimitados. Dato número 2. El mito de Prometeo y el precio del conocimiento. Prometeo robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres. Ese fuego no era solo literal, sino el símbolo del conocimiento, la técnica y el progreso. Gracias a ese regalo, los humanos dejaron de ser criaturas indefensas y se convirtieron en civilización. Pero los dioses castigaron a Prometeo por su osadía, encadenándolo y condenándolo a sufrir eternamente. El mensaje oculto es poderoso: el conocimiento es un arma de doble filo. Nos eleva, pero también puede traer sufrimiento si se usa mal. Y lo más curioso es que este mito parece anticipar dilemas modernos. ¿No pasa lo mismo hoy con la energía nuclear o la inteligencia artificial? El conocimiento siempre tiene un precio. Dato número 3. Los oráculos gobernaban decisiones de reyes. En la antigua Grecia, los oráculos eran consultados antes de guerras, viajes o matrimonios importantes. El más famoso era el de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia transmitía mensajes supuestamente dictados por Apolo. Nadie se atrevía a desobedecer esas palabras, incluso si eran enigmáticas. Muchos creen que los oráculos eran solo supersticiones, pero lo cierto es que tuvieron impacto real en la historia. Batallas enteras se libraron basadas en interpretaciones de esas profecías. Algunos investigadores modernos sugieren que las sacerdotisas inhalaban gases naturales del suelo que inducían estados de trance, lo que les daba ese aire místico. De cualquier manera, sus mensajes moldearon decisiones políticas que cambiaron el rumbo de Grecia. Dato número 4. Los héroes eran mitad gloria, mitad tragedia. Los héroes griegos no eran modelos de perfección. Aquiles, por ejemplo, era casi invencible, pero tenía un talón vulnerable. Hércules poseía una fuerza inigualable, pero su carácter impulsivo lo llevó a cometer actos terribles. La tragedia siempre acompañaba a los héroes. Esa dualidad mostraba que, por más grande que fuera alguien, siempre existía una debilidad fatal. Los griegos nos advertían con estas historias que el orgullo, la ira o la arrogancia podían destruir incluso al más fuerte. Una enseñanza que sigue vigente en líderes, políticos o celebridades de hoy: todos tenemos un talón de Aquiles. Dato número 5. El inframundo griego era más complejo que el infierno. Cuando pensamos en el más allá, solemos imaginar un cielo o un infierno. Pero en la mitología griega, el inframundo gobernado por Hades tenía varias regiones: el Tártaro,
donde sufrían los malvados, los campos elíseos, reservados para los justos y héroes, y la llanura de Asfódelos, donde las almas comunes vagaban eternamente. Este sistema era mucho más detallado que las visiones simplistas del bien y el mal. Reflejaba una preocupación profunda por la justicia y el destino después de la muerte. Y lo interesante es que, con los siglos, muchas religiones posteriores adaptaron elementos de este inframundo en sus propias visiones del más allá. Dato número 6. Atenea, la diosa que nació de una cabeza. La historia cuenta que Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, nació directamente de la cabeza de Zeus. Este mito puede sonar extraño, pero representa un simbolismo profundo, la sabiduría como algo que surge de la mente, no del cuerpo. Atenea no solo era una diosa guerrera, también era patrona de la justicia, las artes y la ciencia. Fue tan influyente que la ciudad de Atenas le debe su nombre. Su figura demuestra cómo los griegos valoraban el intelecto y la estrategia tanto como la fuerza bruta. Era un recordatorio de que la inteligencia podía ser tan poderosa como la espada. Dato número 7. Los mitos explicaban fenómenos naturales. Antes de la ciencia, los griegos usaban los mitos para entender tormentas, terremotos o eclipses. Creían, por ejemplo, que los truenos eran la furia de Zeus, o que los terremotos los provocaba Poseidón con su tridente. Estas explicaciones, aunque fantásticas, daban sentido al caos del mundo. Y aunque hoy tenemos la ciencia, sigue siendo fascinante ver cómo los mitos cumplían la misma función, dar respuestas donde había incertidumbre. Quizá la gran diferencia es que ahora nuestros dioses son las leyes de la física. Dato número 8. El mito del Minotauro y el poder de los laberintos. El Minotauro, criatura mitad hombre mitad toro, vivía encerrado en un laberinto diseñado por Dédalo. Cada año se enviaban jóvenes como sacrificio hasta que Teseo logró matarlo. Este mito no solo habla de monstruos y héroes, sino también de control político y poder. Algunos historiadores piensan que representa la relación de dominación de Creta sobre Atenas. El laberinto, además, simboliza la complejidad de la vida y las pruebas que enfrentamos. Todos tenemos que atravesar laberintos personales para encontrar la salida. Dato número 9. Los dioses podían mezclarse con los humanos. Muchas historias narran cómo los dioses descendían a la tierra para convivir con mortales. Algunos lo hacían por amor, otros por capricho. De esas uniones nacían semidioses como Hércules o Perseo. Esta mezcla de lo divino y lo humano reflejaba la idea de que la frontera entre ambos mundos no era infranqueable. Los griegos creían que lo sagrado podía tocar lo terrenal y alterar el destino de las personas. Esa visión también servía para explicar por qué había humanos con talentos o fuerzas sobrehumanas. Dato número 10. La mitología griega nunca murió. Aunque pasaron más de 2000 años, los mitos griegos siguen vivos. Están en nuestras películas, series, cómics y videojuegos. Personajes como Aquiles, Hércules o Medusa aún aparecen en la cultura pop, mostrando que estas historias nunca se fueron. La razón es simple, los mitos tocan temas universales. Hablan de amor, poder, justicia, venganza y destino. Cosas que seguimos viviendo cada día. Tal vez por eso los mitos griegos nunca pasarán de moda, siguen siendo tan humanos como nosotros mismos. En conclusión, los mitos griegos no eran solo cuentos antiguos. Eran códigos que contenían advertencias, enseñanzas y hasta explicaciones de la vida. Lo que nunca te contaron es que estas historias, lejos de ser fantasía, aún siguen moldeando cómo pensamos y cómo vemos el mundo. Así que si este video te sorprendió y ahora ves la mitología griega con otros ojos, no olvides suscribirte a Facto Snacks, dejar tu like y compartir este video con alguien que también quiera descubrir estos secretos ocultos de la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde traeremos más curiosidades que te harán cuestionar todo lo que creías saber.